Hipótesis Gaia. Imagina por un momento que la Tierra no es solo un montón de rocas, agua y aire dando vueltas en el espacio. ¿Y si te digo que es más bien como un organismo gigante? ¿Un sistema complejo que funciona para mantenerse en equilibrio? Eso es exactamente lo que propone la hipótesis Gaia, una idea que nació en la mente del científico James Lovelock, allá por los años 70. Según él, nuestro planeta tiene una especie de inteligencia natural. No como si estuviera pensando en nosotros, ojo, que le permite autorregularse para que la vida prospere. Es como si la Tierra fuera una gran nave espacial con un piloto automático que ajusta todo para que sus pasajeros, las plantas, los animales, nosotros, estemos a gusto. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Piensa en tu cuerpo por un segundo. Cuando hace calor, sudas para enfriarte. Cuando hace frío, tiemblas para calentarte. Tu cuerpo sabe cómo mantenerse estable, ¿verdad? La hipótesis Gaia dice que la Tierra hace algo parecido, pero a lo grande. Por ejemplo, si hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, lo que podría hacer que el planeta se caliente como horno. Los océanos y las plantas entran en acción como un equipo de superhéroes. Las plantas absorben dióxido de carbono mientras producen oxígeno, y los océanos se tragan parte de ese exceso. Es como si la Tierra tuviera un termostato gigante que dice: tranquilos, yo me encargo de que no nos hacemos ni nos congelemos. Lo más loco es que esto no es solo una idea bonita para soñar despiertos, tiene base científica. Lovelock notó algo curioso. A lo largo de millones de años, el clima y la atmósfera de la Tierra han sido sorprendentemente estables, aunque el Sol ha ido brillando más fuerte con el tiempo. Según las matemáticas, nuestro planeta debería ser una tostadora gigante a estas alturas, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la vida misma está ayudando a mantener el equilibrio. Las bacterias, los bosques, hasta los microorganismos en el suelo juegan su papel. Algunos liberan gases, otros los capturan, y juntos crean una danza increíble que mantiene el planeta habitable. Ahora, no me malinterpretes. La hipótesis Gaia no dice que la Tierra tenga conciencia, como si estuviera planeando nuestro próximo picnic. Es más bien un sistema donde todo, la atmósfera, los océanos, la corteza y la vida, interactúa sin querer para mantener las cosas en orden. Piénsalo como un hormiguero. Cada hormiga hace su tarea sin saber que, juntas, están construyendo algo asombroso. Aquí pasa lo mismo. Cada ser vivo aporta su granito de arena al gran sistema de Gaia. Pero, como toda buena historia, hay un debate. Algunos científicos dicen: oye, esto suena muy poético. ¿Y las eras glaciales o las extinciones masivas? Eso no parece muy equilibrado. Y tienen un punto. La Tierra ha pasado por momentos duros. Sin embargo, Lovelock responde que, a largo plazo, el planeta siempre se las arregla para sanar. Es como cuando te resfrías. Te sientes fatal por unos días, pero tu cuerpo se recupera. La Tierra tiene sus propias enfermedades, y la vida actúa como su sistema inmune para volver al equilibrio. Vaya inquietante. Imagina esto. Estás viendo un robot o un personaje animado que parece casi humano, pero no del todo. Tiene cara, ojos, pero algo falla. Tal vez sus movimientos son rígidos, o su piel es demasiado perfecta, y de pronto sientes un escalofrío, como si algo no estuviera bien. ¿Te ha pasado? Eso es exactamente de lo que trata esta teoría. Primero, ¿qué es el valle inquietante? Es una idea que dice que cuando algo, como un robot o una animación, se parece mucho a un humano pero no es perfecto, nos provoca una reacción emocional negativa, como incomodidad o incluso rechazo. Piensa en una gráfica como una montaña rusa. Si tienes un robot muy simple, como un juguete con rueditas, te cae simpático. Si se empieza a parecer más a una persona, con brazos y cara, te gusta aún más. Pero, ¡cuidado! Cuando llega a ser casi humano, pero algo está un poco raro, como unos ojos que no parpadean bien, tu simpatía cae en picada, como si te hubieras deslizado a un valle oscuro y raro. Luego, si ese robot logra ser idéntico a un humano, sin fallos, tu simpatía sube otra vez. Fascinante, ¿verdad? Esta teoría la propuso un japonés llamado Masahiro Mori en los años 70. Él era experto en robots y se dio cuenta de este patrón mientras diseñaba máquinas. Pero, ¿por qué nos pasa esto? Aquí viene lo interesante. Una idea es que nuestro cerebro es un detective experto en humanos. Estamos programados para reconocer caras, gestos y movimientos naturales. Cuando vemos algo que parece humano pero no lo es del todo, nuestro cerebro se confunde y dice: ¡alerta! Algo está mal aquí. Es como si nos diera un pequeño susto interno. Otra teoría dice que estas figuras casi humanas nos recuerdan a la muerte o a alguien enfermo, porque su apariencia imperfecta nos da esa vibra rara, y eso nos pone los nervios de punta. Vamos con ejemplos para que lo veas claro. ¿Has visto Polar Express?
esa película animada de Navidad, los personajes son súper realistas, pero mucha gente dice que les daban un poco de grima, sobre todo por los ojos, que parecían fríos o sin vida. O piensa en robots como Sofía, que tiene cara humana y habla, pero sus expresiones no son del todo naturales, y eso puede hacer que sientas un cosquilleo extraño. Ahora compara eso con Wall-E, el robotito de Pixar. Es una caja con ojos y no pretende ser humano, así que nos encanta sin problema. ¿Ves la diferencia? Y no solo pasa con robots o animaciones. A veces, una prótesis súper realista o incluso alguien con demasiadas cirugías plásticas puede darnos esa sensación de algo no encaja. Es como si nuestro radar interno detectara lo artificial y nos pusiera en modo alerta. Pero aquí va una pregunta. ¿Esto le pasa a todo el mundo igual? Parece que no del todo. En Japón, por ejemplo, donde hay tantos robots y animaciones, la gente podría estar más acostumbrada y sentir menos rechazo. Aún así, en general, es algo que nos toca a casi todos. Entonces, ¿qué nos enseña el Valle Inquietante? Nos muestra lo increíblemente sensibles que somos a los detalles de lo humano. La tecnología puede avanzar muchísimo, pero copiar la naturalidad de una persona es un reto gigantesco. También nos hace pensar en cómo percibimos a los demás y en lo que nos da confianza o nos pone nerviosos. La próxima vez que veas un robot o un personaje que te haga fruncir el ceño, ya sabes qué está pasando. Estás cayendo en ese valle emocional tan peculiar. Hipótesis del gran filtro. La hipótesis del gran filtro dice que hay una especie de barrera gigante, un obstáculo súper difícil que impide que la vida en el universo llegue a convertirse en civilizaciones avanzadas que viajen por el espacio. Es como si la vida fuera un videojuego con niveles, y hay un nivel tan complicado que casi nadie lo pasa. Esta idea la propuso un tipo llamado Robin Hanson en 1998 y está conectada con algo que se llama la paradoja de Fermi. ¿Y qué es esa paradoja? Es básicamente la pregunta que se hizo el físico Enrico Fermi. Si hay tantas estrellas y planetas ahí afuera, ¿dónde están todos los extraterrestres? La lógica dice que deberíamos ver señales de vida inteligente por todos lados, pero nada, silencio total. Entonces, ¿cómo funciona esto del gran filtro? Imagina que la vida tiene que subir una escalera para llegar a ser una civilización que conquiste las estrellas. Primero, tiene que aparecer la vida en un planeta, algo así como las primeras bacterias. Luego, esa vida tiene que volverse más complicada, como plantas o animales. Después, necesita desarrollar inteligencia, como nosotros los humanos. Y finalmente, tiene que crear tecnología y salir al espacio. La hipótesis del gran filtro dice que en algún punto de esa escalera hay un escalón roto, un filtro, que casi nadie logra saltar, y por eso no vemos naves espaciales alienígenas ni escuchamos sus mensajes. Ahora, lo más intrigante es que no sabemos dónde está ese filtro. Hay dos posibilidades grandes. Una es que el filtro esté atrás de nosotros, en el pasado. Quizás el paso de la nada a la vida, o de vida simple a vida inteligente, es tan raro que casi nunca pasa. Si es así, nosotros somos súper especiales, como un milagro cósmico, y tal vez estemos casi solos en el universo. La otra posibilidad es más inquietante, que el filtro esté adelante, en nuestro futuro. Esto significaría que las civilizaciones como la nuestra tienden a desaparecer antes de llegar muy lejos, tal vez por guerras, desastres como el cambio climático, o porque inventan algo tan poderoso que no saben controlar. Si el filtro está adelante, es como una advertencia de que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. ¿Y qué pruebas hay de esto? Bueno, no hay evidencia directa, porque no podemos salir a buscar el filtro con una linterna. Pero el hecho de que no veamos ni escuchemos a nadie más en el universo podría ser una pista. Por ejemplo, si algún día encontramos vida simple en Marte, como microbios, pero nunca vida inteligente, eso podría sugerir que el filtro está más adelante, y que pasar de vida básica a civilizaciones avanzadas es el gran desafío. Lo fascinante de esta hipótesis es cómo nos hace mirar al cielo y a nosotros mismos de una forma diferente. Si el filtro ya lo pasamos, somos increíblemente afortunados, pero si está por venir, es como un recordatorio de que nuestro futuro no está garantizado. Y aquí va un detalle curioso para que pienses antes de dormir. Algunos dicen que mientras más fácil sea encontrar vida simple en otros planetas, más probable es que el filtro esté en nuestro futuro. Así que, si vemos marcianos microscópicos algún día, podría no ser tan buena noticia como parece. Dinámica newtoniana modificada, o MOND. Imagina que estás en un parque de diversiones, subido a un carrusel. Normalmente, cuanto más lejos estás del centro, más despacio giras, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en algunas galaxias,
Las estrellas en los bordes giran casi tan rápido como las del centro. Eso no debería pasar según las leyes de la gravedad que conocemos, las que nos enseñó Newton hace siglos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aquí es donde entra Mond, una teoría que dice: oye, tal vez la gravedad no siempre se comporta como pensamos, especialmente cuando las cosas se mueven muy despacio. Para entender esto, primero recordemos qué es la materia oscura. Cuando los astrónomos miran las galaxias, ven que las estrellas en las afueras giran demasiado rápido para la cantidad de materia que podemos ver. Es como si hubiera algo invisible, una especie de pegamento cósmico, que mantiene todo unido. A eso le llamamos materia oscura. Pero Mond ofrece una alternativa. En lugar de inventar una sustancia misteriosa, sugiere que la propia ley de la gravedad cambia cuando las aceleraciones son muy pequeñas, como en los bordes de las galaxias. Piénsalo así: cuando pateas una pelota con fuerza, vuela lejos, pero si la pateas muy suave, apenas se mueve. En Mond, sería como si, al patear muy suave, la pelota de repente se comportara de forma extraña, como si la gravedad la atrajera más fuerte de lo normal. Eso es lo que pasa con las estrellas lejanas en las galaxias. La gravedad parece actuar de manera diferente, más intensa, manteniéndolas en órbita a velocidades inesperadas. Esta idea la propuso un físico llamado Mordechai Milgrom en 1983. Y lo interesante es que Mond ha tenido éxito en explicar las curvas de rotación de muchas galaxias. ¿Qué son esas curvas? Son gráficas que muestran cómo cambia la velocidad de las estrellas según su distancia al centro de la galaxia. En lugar de necesitar materia oscura para que todo encaje, Mond ajusta la ley de la gravedad y ¡voilá! Los números cuadran. Pero, como en toda buena historia, hay un giro. Aunque Mond funciona bien para las galaxias, tiene problemas cuando miramos cosas más grandes, como cúmulos de galaxias o la estructura del universo en su conjunto. Ahí, la materia oscura parece explicar mejor lo que vemos. Es como si Mond fuera un buen truco para un rompecabezas pequeño, pero no para el gran cuadro. Sin embargo, esto no significa que sea una idea mala. Al contrario, nos hace preguntarnos si realmente entendemos la gravedad o si hay algo más que se nos escapa. Para hacerlo más divertido, imagina que la gravedad es como un imán. Normalmente atrae con cierta fuerza, pero en Mond sería como si el imán se volviera más fuerte cuando las cosas están lejos. O piensa en un carrusel mágico donde las partes exteriores giran más rápido de lo esperado, como si tuvieran un motor extra escondido. Mond es ese motor extra, pero en lugar de ser una máquina, es un cambio en las reglas del juego cósmico. Y aquí va un detalle curioso. Mond no es la única teoría que intenta explicar estos fenómenos sin recurrir a la materia oscura. Hay otras ideas por ahí, pero Mond destaca por ser una de las más simples y directas. Es como elegir entre un pastel complicado con muchos ingredientes o uno sencillo pero delicioso. A veces, lo simple funciona mejor. Principio antrópico. El principio antrópico dice algo bastante simple, pero al mismo tiempo alucinante. El universo debe tener las condiciones perfectas para que existan observadores como nosotros, porque si no fuera así, no estaríamos aquí para darnos cuenta. Es como si el universo tuviera que ponerse su mejor traje, solo para que pudiéramos aparecer en la fiesta y decir: ¡wow! ¡Qué lugar tan increíble! Piénsalo así. Imagina que estás en una playa y encuentras una concha perfecta. Te preguntas, ¿por qué esta concha es tan bonita y está justo aquí? Bueno, el principio antrópico diría: estás viendo esa concha porque el océano y las olas la trajeron hasta este punto exacto donde tú podías encontrarla. Si las cosas fueran diferentes, no estarías aquí para verla. En el caso del universo, las olas son cosas como la fuerza de la gravedad, la masa de las partículas o cómo se expande el cosmos. Todo eso está ajustado de una manera tan precisa que permite que existamos. Ahora, hay dos versiones de esta idea, como si fueran dos sabores de helado. Primero, está el principio antrópico débil. Este dice: mira, el universo que vemos tiene que ser compatible con nuestra existencia, porque estamos aquí observándolo. Es como decir, solo podemos vivir en una casa con oxígeno, agua y comida. ¿Por qué si no? No estaríamos vivos para quejarnos del Wi-Fi. Por ejemplo, si la gravedad fuera un poquito más fuerte, las estrellas se aplastarían antes de que la vida tuviera tiempo de aparecer. Así que solo vemos un universo donde todo encaja para nosotros. Luego está el principio antrópico fuerte, que es más atrevido. Este dice: el universo tiene que estar hecho de una manera que permita la vida, como si estuviera destinado a que apareciéramos. Es como si alguien hubiera diseñado el cosmos con nosotros en mente. Algunos incluso lo ven como una pista de que hay un propósito detrás de todo esto, aunque eso ya es meterse en charlas filosóficas profundas.
perfectas para pensar mientras te quedas dormido. Pero espera, aquí viene lo divertido. ¿Y si nuestro universo no es el único? Imagina que hay un montón de universos por ahí, como burbujas en una bebida espumosa, y cada uno tiene reglas diferentes. En algunos, la gravedad es tan fuerte que todo colapsa en un segundo. En otros, es tan débil que no se forman ni las estrellas. Pero nosotros estamos en este universo, el que tiene el equilibrio perfecto, como la cama más cómoda del cosmos. Esto se conecta con la idea del multiverso, y el principio antrópico diría, claro, estamos en el universo correcto porque es el único donde podemos estar. Ahora, no todo el mundo ama esta teoría. Algunos dicen que es obvio. Estamos aquí porque el universo lo permite. ¿Y qué? Otros piensan que suena a trampa, como si no explicara realmente por qué el universo es así. Pero a mí me gusta porque nos hace sentir especiales. Piénsalo, cada estrella, cada galaxia, cada átomo está colocado de una manera que te permite estar aquí, escuchándome mientras te relajas. Hipótesis del periodo crítico. En pocas palabras, la hipótesis del periodo crítico nos cuenta que hay una ventana especial en nuestra vida, casi siempre cuando somos niños, en la que nuestro cerebro está súper listo para aprender un idioma de forma natural, como si fuera un juego. Imagina que tienes un superpoder lingüístico que se activa cuando naces, pero que, con el tiempo, se va apagando poco a poco. Durante esa etapa mágica, absorber palabras y sonidos es tan sencillo como respirar. Pero después, aprender algo nuevo puede sentirse como tratar de armar un rompecabezas con piezas que no encajan tan fácil. Piénsalo así. Un bebé llega al mundo y desde el primer día está rodeado de voces, risas, palabras. No hay clases, no hay libros, no hay reglas complicadas. De repente, empieza a balbucear mamá o papá, y en un abrir y cerrar de ojos ya está diciendo cosas como dame galletas o mira el gato. Es increíble. Esto pasa porque, en esos primeros años, el cerebro es como una esponja gigante, flexible y lista para empaparse de todo lo que escucha. La hipótesis dice que ese es el periodo crítico, un momento dorado donde aprender a hablar es puro instinto, como si el idioma se instalara solito en tu cabeza. Ahora, imagina que eres adulto y decides aprender un idioma nuevo, digamos italiano o coreano. Te sientas con un cuaderno, memorizas verbos, practicas sonidos que tu boca no sabe cómo hacer. Y a veces sientes que tu cerebro te dice, «Hey, espera, esto está muy difícil. No es que no puedas, claro que sí, pero requiere más esfuerzo, más repetición, más paciencia». Según esta teoría, después de cierta edad, esa ventana especial se empieza a cerrar. Y aunque puedes seguir aprendiendo, no es tan natural como cuando eras pequeño. Es como si tu cerebro hubiera dicho, «Bueno, ya tengo lo básico, ahora toca trabajar más duro para lo nuevo». ¿Por qué pasa esto? Los científicos tienen una idea. Todo tiene que ver con la plasticidad del cerebro. Cuando somos niños, nuestras neuronas son como un campo abierto. Puedes correr por donde quieras y hacer caminos nuevos sin problema. Pero al crecer, esos caminos se vuelven más firmes, como si el césped se convirtiera en cemento, y abrir uno nuevo cuesta más trabajo. Esa flexibilidad que teníamos de pequeños se reduce, y el cerebro se acostumbra a lo que ya sabe, dejando menos espacio para aventuras lingüísticas. Hay historias que lo demuestran, como los casos de los niños salvajes. Son niños que por alguna razón triste, crecieron sin contacto humano y sin escuchar palabras. Si los encuentran después de cierta edad, digamos 10 o 12 años, les cuesta muchísimo aprender a hablar como nosotros. Pueden decir algunas cosas, pero no fluye igual. Es una prueba de que ese periodo crítico es clave para que el lenguaje se arraigue de forma natural. Aunque la hipótesis dice que la infancia es el momento perfecto, los adultos podemos aprender idiomas con práctica y un poco de creatividad. Piensa en ver películas, escuchar música o charlar con alguien que hable ese idioma. Es como encontrar un atajo para colarte por la ventana, aunque ya esté casi cerrada. Teoría ecpirótica. Imagina que estás en una playa, mirando el mar. Las olas vienen y van, chocando contra la orilla con un ritmo constante. Ahora, lleva esa imagen a una escala cósmica. La teoría ecpirótica sugiere que nuestro universo podría haber nacido de una colisión similar. Pero en lugar de olas, estamos hablando de membranas gigantes en un espacio con más dimensiones de las que podemos ver. ¿Suena raro? Claro que sí, pero quédate conmigo, porque esta idea es tan intrigante como un buen cuento antes de dormir. Primero, necesitamos entender qué es una membrana en este contexto. En la física, especialmente en la teoría de cuerdas, las membranas, o branas, son como hojas gigantes que flotan en un espacio con más de las 3 dimensiones que conocemos. Piensa en nuestro universo como una hoja de papel en una habitación enorme. Esa hoja es nuestra realidad, con estrellas, planetas y galaxias. Pero la habitación tiene más espacio, más direcciones,
que no podemos percibir. Es como si viviéramos en una burbuja dentro de un océano cósmico. Ahora, la teoría ecpirótica dice que no estamos solos en esa habitación. Hay otras branas flotando por ahí, cada una con su propio universo, quizás con sus propias leyes y maravillas. Y aquí viene lo interesante. Cuando dos de estas branas se acercan y chocan, ¡bam! La energía liberada en ese impacto podría crear un nuevo universo. Es como si dos olas gigantes se encontraran en el mar y, al chocar, crearan una explosión de espuma y burbujas. En este caso, esa explosión sería el Big Bang, el momento en que nuestro universo comenzó a expandirse y a formarse tal como lo conocemos. Pero espera, ¿no se supone que el Big Bang fue un punto diminuto que explotó de repente? Bueno, sí, esa es la idea clásica. Pero la teoría ecpirótica ofrece una alternativa. En lugar de un punto singular donde todo empezó, imagina que el universo siempre ha existido en un estado frío y vacío, y que la colisión de branas es lo que lo despertó, llenándolo de energía y materia. Es como si el cosmos estuviera durmiendo, y de repente un gran golpe lo hiciera despertar y empezar a bailar. Una de las cosas más geniales de esta teoría es que intenta resolver algunos misterios que la teoría del Big Bang tradicional no explica del todo. Por ejemplo, ¿por qué el universo es tan uniforme? Si miras el cielo nocturno, ves que las estrellas y galaxias están distribuidas de manera bastante pareja. Pero si el Big Bang fue una explosión caótica, ¿no debería haber partes más densas y otras más vacías? La teoría ecpirótica sugiere que la colisión de branas podría haber alisado el universo, como cuando planchas una camisa arrugada. Además, esta teoría predice que podríamos ver huellas de ese gran choque en el fondo cósmico de microondas, que es como una foto del universo cuando era bebé. Los científicos buscan patrones específicos en esa radiación, como ondas o ripples, que podrían ser la firma de la colisión de branas. Hasta ahora no hemos encontrado pruebas claras, pero la búsqueda continúa, y eso es parte de la emoción. Ahora, llevemos esto a un nivel más profundo. Si las branas pueden chocar y crear universos, ¿podría pasar otra vez? ¿Estamos en riesgo de un nuevo Big Splat? Bueno, según la teoría, estas colisiones podrían ser eventos raros, separados por billones de años, así que no te preocupes, no va a pasar mientras duermes. Pero es fascinante pensar que el cosmos podría ser un lugar donde los universos nacen y mueren en un ciclo eterno, como las estaciones del año, pero a una escala inimaginablemente grande. Teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría dice básicamente que la evolución no es como esas películas donde todo pasa en cámara lenta, y cada cambio lleva millones de años en cámara súper detallada. No. La teoría del equilibrio puntuado nos cuenta que la evolución es más bien como un cohete. Hay ráfagas rápidas de cambio, como si la naturaleza apretara el botón de turbo, y luego largos periodos donde todo se queda tranquilo, en pausa, sin moverse mucho. Es como si las especies dijeran, ok, estoy bien así, hasta que algo me sacuda. Imagina un grupo de ranitas viviendo felices en un pantano. Tienen sus patitas cortas, su color verde musgo, y todo está perfecto. Pasan miles de años así, sin complicaciones, saltando de hoja en hoja. Pero un día, ¡zas! El pantano empieza a secarse por un cambio en el clima. Ahora las ranitas necesitan adaptarse rápido o desaparecen. En un periodo corto, hablando en tiempo geológico, claro, algunas desarrollan patas más largas para saltar más lejos o piel que aguante mejor el sol. Ese cambio acelerado es la ráfaga. Luego, las ranitas nuevas se acomodan a su vida y pasan millones de años sin cambiar otra vez. Eso es el equilibrio puntuado. Acción rápida y luego calma. Esta idea salió de las cabezas de dos paleontólogos geniales, Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, allá por los años 70. Ellos estaban mirando fósiles, esas huellas del pasado que nos cuentan cómo eran los bichos de antes, y se dieron cuenta de algo raro. No veían un cambio lento y continuo, como si cada especie fuera transformándose poquito a poquito. En cambio, encontraban especies que aparecían de repente en el registro fósil, como si hubieran dado un salto, y luego se quedaban iguales por muchísimo tiempo. Era como si la evolución jugara a las escondidas. Se quedaba quieta, y luego, sorpresa, cambiaba todo de golpe. Vamos con otro ejemplo para que lo veas clarito. Piensa en un pájaro que vive en una montaña. Tiene plumas cortas y un pico chiquito, ideal para comer semillas pequeñas. Todo marcha bien por siglos. Pero un día, un volcán hace erupción y la montaña se llena de plantas nuevas con semillas más grandes. Los pájaros que no se adaptan lo tienen difícil, pero algunos empiezan a cambiar rápido. Les crecen picos más fuertes y plumas más largas para volar entre los nuevos árboles. Ese cambio pasa en un ratito, geológicamente hablando. Y luego, los pájaros nuevos se estabilizan y siguen así por miles de años. Esas ráfagas
son como un sprint evolutivo, y la estabilidad es la siesta que viene después. Esto choca un poco con la idea clásica de la evolución que nos enseñó Darwin, donde todo era gradual, como una caminadora puesta en velocidad baja. Pero el equilibrio puntuado dice, no siempre. A veces la vida sube el volumen y se mueve rápido. Y tiene sentido, porque la naturaleza no cambia solo por cambiar. Cuando todo está bien, las especies se quedan como están. Pero si el mundo se sacude, un desastre, un nuevo vecino, lo que sea, la evolución entra en modo emergencia y acelera el paso. Lo increíble es que vemos ejemplos hoy día. Fíjate en los fósiles vivientes, como el celacanto, un pez que lleva millones de años casi igual. Está en su fase de equilibrio, cómodo en su océano. Pero si algo lo empuja, podría entrar en una ráfaga y sorprendernos con una nueva versión. En resumen, la teoría del equilibrio puntuado nos dice que la evolución es como un baile con dos ritmos, ráfagas rápidas de cambio cuando la vida necesita adaptarse, y largos periodos de estabilidad cuando todo está en calma. Nos hace ver la naturaleza como algo vivo, que a veces se queda quieta y otras veces da saltos inesperados. Teoría de juegos. Pongamos un ejemplo sencillo. Piensa en cuando juegas piedra, papel o tijera con un amigo. Cada uno elige su jugada sin saber qué va a hacer el otro, pero ambos quieren ganar. Aquí no hay una jugada perfecta, ¿cierto? Si siempre eliges piedra, tu amigo podría notarlo y empezar a sacar papel para ganarte. La teoría de juegos analiza situaciones como esta y busca estrategias que te den la mejor oportunidad de salir bien, sin importar lo que haga el otro. Es como un baile de decisiones donde todos intentan adivinar el próximo paso del resto. Ahora, llevémoslo a algo más real. Imagina dos empresas que venden helados en una playa. Hay mucha gente paseando, y cada empresa quiere poner su puesto donde pueda vender más. Si las dos se plantan justo en el medio de la playa, se reparten a los clientes más o menos por igual. Pero si una decide moverse un poquito a la derecha, podría captar más gente de ese lado. Claro, la otra no se va a quedar quieta y también podría ajustar su puesto. Al final, después de moverse y probar, llegan a un punto donde ninguna quiere cambiar más porque no ganaría nada extra. Ese punto tiene un nombre especial, equilibrio de Nash, en honor a John Nash, un matemático brillante que hasta inspiró la película Una mente maravillosa. En ese equilibrio, todos han hecho lo mejor que pueden, considerando lo que hacen los demás. Pero la teoría de juegos no solo sirve para helados o economía, también se usa en biología. Imagina dos pájaros que encuentran un pedazo de comida. Tienen dos opciones, pelear por él o compartirlo. Si pelean, uno podría salir herido, pero el ganador se lleva todo. Si comparten, ambos se llevan algo sin riesgos. La teoría ayuda a predecir qué van a hacer los pájaros según los costos y beneficios. Suena como un dilema de la vida real, ¿no? Y hablando de dilemas, hay uno famoso que se llama el dilema del prisionero. Imagina que la policía atrapa a dos ladrones y los interroga por separado. Cada uno puede confesar o quedarse callado. Si ambos se quedan callados, reciben una pena leve. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa sale libre y el otro se lleva una pena grande. Si ambos confiesan, los dos reciben una pena media. Aquí viene lo interesante. Lo más racional para cada uno es confesar, porque no confían en el otro y quieren evitar la peor pena. Pero si ambos confiesan, terminan peor que si hubieran cooperado y se hubieran quedado callados. Este ejemplo explica por qué a veces las personas, empresas o hasta países no cooperan, aunque sería mejor para todos si lo hicieran. La cosa se pone aún más divertida con algo como el juego del ultimátum. Imagina que te dan $100 para repartir con alguien más. Tú decides cuánto le das y cuánto te quedas, pero hay un truco. Si la otra persona rechaza tu oferta, nadie se queda con nada. ¿Qué harías? La teoría dice que la otra persona debería aceptar cualquier cosa mayor a 0, porque algo es mejor que nada. Pero en la vida real, si le ofreces solo uno, probablemente lo rechace porque le parece injusto. Esto nos muestra que no siempre actuamos como robots fríos. Las emociones y la idea de justicia también juegan su papel. En resumen, la teoría de juegos es una forma de entender cómo tomamos decisiones cuando nuestras elecciones afectan a otros, y las de ellos nos afectan a nosotros. Es como un mapa para navegar situaciones donde competimos o cooperamos, y se usa en economía, biología, política y más. Interpretación de los muchos mundos. Primero que nada, ¿qué es eso de la cuántica? La mecánica cuántica es como el manual de instrucciones para las cosas más pequeñitas del universo. Átomos, electrones, partículas tan diminutas que no las vemos. Pero aquí viene lo raro.
En ese mundo microscópico, las reglas son completamente distintas a las de nuestro día a día. Una partícula puede estar en 2 lugares a la vez, como si tuviera el superpoder de la ubicuidad, o cambiar su comportamiento dependiendo de si la miras o no. Es un lugar lleno de misterios, y uno de los más grandes es, ¿qué pasa realmente cuando observamos esas partículas? Aquí entra la interpretación de los muchos mundos. Imagina que cada vez que algo puede pasar de varias formas, el universo se divide en copias de sí mismo, como si fuera un árbol que saca nuevas ramas. Por ejemplo, si una partícula puede ir a la izquierda o a la derecha, no elige una sola opción. El universo se parte en 2. En un universo va a la izquierda, y en otro va a la derecha. Y así con todo. ¿Resultado? Hay infinitos universos paralelos, cada uno explorando una posibilidad diferente. Para que lo veamos más claro, pensemos en el famoso gato de Schrödinger. Imagina una caja con un gato dentro y un mecanismo que puede liberar veneno si una partícula hace algo raro, como desintegrarse. Según la mecánica cuántica, mientras no abras la caja, la partícula está en una especie de limbo, desintegrada y no desintegrada al mismo tiempo. Eso significa que el gato está vivo y muerto a la vez. ¡Qué locura!, ¿no? Pero la interpretación de los muchos mundos dice: calma, no es tan raro. No es que el gato esté en 2 estados a la vez en nuestro universo. Más bien, hay 2 universos. En uno, la partícula se desintegró y el gato murió. En otro, no pasó nada y el gato sigue ronroneando. Cuando abres la caja, solo descubres en qué universo estás parado. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Significa que no hay un momento mágico donde las posibilidades colapsan porque alguien miró. No. Todas las posibilidades existen, pero en universos distintos. Es como si el cosmos estuviera escribiendo todas las historias posibles al mismo tiempo, y nosotros solo vivimos una de ellas. Ahora, llevemos esto a nuestra vida. Piensa en las decisiones que tomas todos los días. ¿Desayuno pan o cereal? ¿Voy por este camino o por aquel? Según esta teoría, cada elección hace que el universo se ramifique. En un universo comes pan, en otro comes cereal. En uno llegas temprano, en otro te pierdes. Es como si hubiera infinitas versiones de ti, viviendo todas las vidas que podrías haber tenido. Imagínate, en algún universo estás tocando guitarra en un concierto, o quizás navegando por el espacio como astronauta. Todo es posible en el multiverso. Pero espera, ¿esto es real o solo una fantasía? Aquí va la verdad. La interpretación de los muchos mundos es una manera de entender la mecánica cuántica, pero no tenemos pruebas directas de que esos otros universos existan. Tal vez nunca las tengamos, porque están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, esta idea ayuda a resolver algunos enigmas de la física, como por qué las partículas actúan diferente cuando las observamos. En esta teoría, no hay un observador mágico que cambia las cosas. Simplemente, cada posibilidad vive su propia aventura en su propio universo. Efecto Hawthorne. Imagina esto. Estás en clase, medio distraído charlando con tus amigos o mirando por la ventana, soñando con lo que vas a comer después. De repente, el profe te clava la mirada, como si tuviera rayos láser en los ojos. ¿Qué haces? Probablemente te pones a trabajar como si fueras el estudiante estrella, tomando notas a 1000 por hora, aunque hace un segundo estabas en otro planeta. Ese cambio repentino en tu actitud, ese momento de «Uy, me están viendo», es el efecto Hawthorne en acción. Básicamente, dice que las personas modificamos nuestro comportamiento cuando sabemos que alguien nos está observando. Este efecto tan curioso tiene su origen en un experimento que se hizo hace un montón de años, en los años 20 y 30, en una fábrica llamada Hawthorne Works en Chicago. Los investigadores querían saber cómo ciertas condiciones de trabajo, como la cantidad de luz, afectaban la productividad de los trabajadores. Entonces, hacían cosas como subir la iluminación o bajarla, esperando ver qué pasaba. Pero aquí viene lo sorprendente. No importaba si la luz estaba más fuerte o más tenue, los trabajadores siempre producían más. ¿Por qué? No era por la luz en sí, sino porque sabían que los estaban observando. Querían quedar bien, mostrar que eran buenos en su trabajo, así que se esforzaban más. Es como cuando tu jefe pasa por tu escritorio y de repente te pones a teclear como loco, aunque hace un minuto estabas viendo memes. Pero esto no pasa solo en el trabajo o en la escuela, ¿no? Piensa en cuando estás en casa, tu cuarto parece zona de guerra, y de repente entra tu mamá. En ese instante te conviertes en un ninja del orden. Recoges ropa, acomodas la cama, todo rapidísimo, aunque normalmente te da igual el desorden. O imagina que estás en el gimnasio, levantando tus pesitas tranqui, y de pronto notas que alguien te está mirando. ¡Pum! De repente tienes fuerza sobrehumana y levantas el doble, como si fueras atleta olímpico.
Ese impulso de mostrar lo mejor de nosotros cuando hay ojos puestos encima es el efecto Hawthorne en su máxima expresión. Y no creas que esto se queda en el mundo físico. Hasta en las redes sociales lo vemos todo el tiempo. Cuando subes una foto o un video, sabes que tus amigos, tu familia o tus seguidores lo van a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Escoges la mejor selfie, el plato de comida más bonito o ese momento perfecto de tus vacaciones. Queremos que nos vean en nuestro mejor ángulo, aunque en realidad todos tenemos días de pijama, pelo loco y cara de no quiero hacer nada. Es como si la pantalla fuera otro par de ojos observándonos, y nosotros, pues, actuamos para impresionar. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Fácil. Somos seres sociales. Nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Queremos que nos acepten, que nos admiren, o al menos que no nos critiquen. Cuando sentimos que alguien nos está mirando, se enciende un interruptor interno y entramos en modo actuación. Nos volvemos más cuidadosos, más esforzados, más... ¿perfectos? Bueno, al menos lo intentamos. Es algo natural, casi automático. Pero espera, no todo es tan serio. El efecto Hawthorne puede ser algo bueno, ¿sabes? Si tu profe te está observando, quizás te concentres más y saques mejores notas. Si tu jefe te tiene en la mira, tal vez termines ese proyecto que llevabas semanas aplazando. Incluso en redes, compartir cosas positivas puede alegrarle el día a alguien. Pero también hay un lado que vale la pena pensar. No siempre tenemos que estar actuando. Está bien querer dar una buena impresión, pero también es genial ser auténtico, mostrarte tal como eres, especialmente cuando nadie te está mirando. Información en agujeros negros. Primero, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio donde la gravedad es tan poderosa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Se forman cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida, dejando atrás un lugar extraño y oscuro. Pero lo que nos interesa hoy no está en el centro del agujero negro, sino en su borde, algo llamado el horizonte de eventos. Piensa en este horizonte como una línea mágica. Si la cruzas, no hay vuelta atrás, estás atrapado para siempre. Ahora, aquí viene lo curioso. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que cuando algo cae en un agujero negro, digamos, un meteorito o incluso una nave espacial, toda la información sobre ese objeto se perdía para siempre. ¿Qué significa información? Todo lo que define a ese objeto, su forma, su material, su historia. Pero entonces surgió un problema. La física cuántica, que estudia las cosas más pequeñitas del universo, dice que la información no puede destruirse, solo transformarse. Entonces, ¿cómo encaja eso con los agujeros negros que parecen tragarse todo? Aquí es donde entra la teoría de la información de agujeros negros. Esta idea dice que la información no se pierde, sino que se guarda en el horizonte de eventos, como si fuera una especie de biblioteca cósmica. Imagina que el horizonte es una pared gigante donde cada cosa que cae deja una huella, un libro, con todos sus detalles. Por ejemplo, si un cometa cae en el agujero negro, su información, su tamaño, su velocidad, de qué está hecho, queda grabada en esa frontera invisible. Para que lo veas más claro, piensa en un disco duro de tu computadora. Cuando borras un archivo, no desaparece del todo, ¿verdad? Solo se marca como borrado, pero los datos siguen ahí hasta que algo los sobrescribe. De manera similar, cuando algo cruza el horizonte de eventos, su información no se destruye, sino que se almacena allí, en la memoria del agujero negro. Pero espera, la historia se pone aún más interesante gracias a Stephen Hawking. Él descubrió que los agujeros negros no son completamente negros, emiten una radiación débil, conocida como radiación de Hawking. Con el tiempo, esta radiación hace que los agujeros negros se evaporen y desaparezcan. Entonces surge una pregunta. Si el agujero negro se evapora, ¿qué pasa con toda esa información que guardaba? ¿Se pierde? Eso sería un desastre para las leyes de la física. La teoría de la información de agujeros negros tiene una respuesta. La información no desaparece, sino que se escapa poco a poco en esa radiación. Es como si el agujero negro fuera un disco duro que, al desaparecer, va soltando los datos en pedacitos. Pero hay un detalle. Esos pedacitos están tan revueltos que sería casi imposible reconstruir la información original, como intentar armar un rompecabezas con piezas diminutas y desordenadas. Otra idea alucinante es que el horizonte de eventos podría actuar como un holograma. ¿Sabes cómo un holograma guarda una imagen 3D en una superficie plana? Pues algunos físicos creen que toda la información de lo que cae en el agujero negro está proyectada en el horizonte, como una pantalla cósmica que contiene la memoria del universo. ¿Por qué importa esto? Porque si la información se conserva, el universo podría ser determinista. Eso significa que todo lo que pasa está escrito en las leyes de la física, y no hay verdadero azar. Cada partícula, cada momento, deja una marca eterna.
y los agujeros negros serían como los archivistas del cosmos. Hipótesis de la panspermia. Propone que la vida en la Tierra no se originó aquí solito, sino que fue traída desde el espacio por meteoritos, cometas o incluso polvo estelar. Imagina microorganismos, o tal vez algo un poco más complejo, viajando por el cosmos como aventureros espaciales, y luego aterrizando en nuestro planeta para empezar todo. Es como si la Tierra fuera un gran jardín vacío, y estas semillas de la vida llegaran en naves naturales para hacer que todo floreciera. ¿No es una idea bonita? Piénsalo así. Todos hemos visto cómo las semillas de un diente de león flotan con el viento y caen en un lugar nuevo para crecer. Ahora, imagina algo parecido, pero a escala galáctica. En lugar de viento, tenemos meteoritos zumbando por el espacio, cargando consigo los ingredientes de la vida o incluso pequeños seres vivos. Estos viajeros cósmicos podrían haber chocado con la Tierra hace millones de años, dejando caer su carga preciosa y dando el primer paso para que la vida comenzara aquí. Es como una entrega especial desde el universo, y nosotros somos el resultado. Pero, ¿cómo podría pasar esto? Bueno, el espacio está lleno de rocas y partículas que van de un lado a otro. Algunos meteoritos que han caído en la Tierra tienen cosas geniales dentro, como aminoácidos, que son como los ladrillos básicos para construir vida. Los científicos han encontrado estos compuestos en rocas espaciales, lo que sugiere que podrían haber traído los ingredientes necesarios para que la vida arrancara. Y hay más. Algunos experimentos muestran que ciertas bacterias son súper resistentes y podrían sobrevivir un viaje por el espacio, aguantando el frío extremo, el vacío y la radiación. Así que no es tan loco pensar que la vida pudo haber hecho autostop en un meteorito. Ahora, aquí viene la parte que te hará soñar. Si la vida puede viajar por el espacio, entonces tal vez no estamos solos. Si las semillas de la vida llegaron a la Tierra desde allá afuera, podrían haber llegado a otros planetas también. Imagina un universo donde la vida se esparce como polvo brillante, saltando de mundo en mundo. Esto nos hace preguntarnos, ¿habrá vida extraterrestre allá afuera? ¿Estaremos todos conectados de alguna forma, como primos cósmicos con un origen compartido en las estrellas? Esta teoría también ha inspirado un montón de historias. Piensa en todas esas películas y libros donde algo llega del espacio y cambia todo. Alienígenas, microbios misteriosos o señales extrañas. La panspermia toca esa curiosidad que tenemos sobre lo desconocido y nuestro deseo de encontrar compañía en el universo. Es como si el cosmos fuera un gran vecindario y nosotros estuviéramos tratando de averiguar quiénes son nuestros vecinos. Eso sí, hay que ser honestos, la hipótesis de la panspermia es solo una teoría. No tenemos pruebas definitivas de que la vida llegó en meteoritos. Los científicos todavía discuten cómo empezó todo. Algunos creen que la vida nació aquí mismo, en los océanos antiguos o cerca de volcanes submarinos. Teoría del multiverso. Imagina que nuestro universo es como una burbuja flotando en un océano infinito. Tiene sus galaxias, sus planetas, el Sol, la Tierra, todo lo que nos resulta familiar. Pero ahora, piensa que ese océano está lleno de otras burbujas, y cada una de ellas es un universo diferente. Eso es lo que propone la teoría del multiverso, que existen muchos universos más allá del nuestro, y lo más increíble es que cada uno podría tener sus propias reglas. Las leyes físicas que conocemos, como la gravedad que nos mantiene en el suelo, o la velocidad a la que viaja la luz, podrían ser completamente distintas en esos otros universos. Es como si cada burbuja jugara con su propio manual de instrucciones. Entonces, ¿de dónde salió esta idea tan loca? Bueno, no es algo que se le ocurrió a alguien mientras miraba las estrellas una noche. Viene de la física teórica y la cosmología, de mentes brillantes como Stephen Hawking y Brian Greene, que empezaron a hacerse preguntas profundas. Por ejemplo, ¿y si el Big Bang que creó nuestro universo no fue algo único? ¿O qué pasa si las cosas raras que vemos en la mecánica cuántica nos están diciendo que hay más realidades ahí fuera? Así, poco a poco, la idea de múltiples universos empezó a sonar menos como ciencia ficción y más como una posibilidad real. Ahora, hay varias formas de imaginar este multiverso, y cada una es más fascinante que la anterior. Primero, están los universos paralelos. Imagina que cada vez que tomas una decisión, como si desayunar cereal o pan, el universo se divide. En uno te comes el cereal y en otro el pan. Así, habría infinitas versiones de ti, viviendo todas las vidas posibles. ¿No es eso una locura? Luego,
están los universos burbuja, donde el espacio es como una especie de espuma cósmica, y cada burbuja es un universo con sus propias leyes. En uno, la gravedad podría tirar todo hacia arriba, y en otro, el tiempo podría ir al revés. Y si eso no te vuela la cabeza, está la teoría de los muchos mundos, que viene de la mecánica cuántica. Aquí la cosa se pone rara. En el mundo de las partículas diminutas, donde las cosas pueden estar en dos lugares a la vez, cada posibilidad que podría pasar de verdad pasa, pero en un universo diferente. Es como si el universo se estuviera ramificando todo el tiempo en nuevas realidades. Para que esto sea más divertido, pensemos en algunos ejemplos locos. ¿Qué tal un universo donde los perros gobiernan el mundo y nosotros somos sus mascotas? O uno, donde las estrellas brillan con colores que ni siquiera podemos imaginar porque las leyes de la luz son distintas. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que esta teoría sea tan emocionante. Pero espera, ¿qué significa esto para nosotros? Si el multiverso es real, entonces hay infinitas versiones de ti ahí fuera. En algún universo, eres un rockstar famoso. En otro, estás explorando Marte. Es una idea que puede hacerte sonreír mientras te quedas dormido, pensando que todas tus versiones están viviendo aventuras diferentes.